Bien. Siguiente. Bueno, ¿qué es el lupus? En realidad, como bien van a saber, es una enfermedad que es frecuente en las mujeres, ¿no? Eso ya, bueno, todos lo saben, es una enfermedad que puede afectar de forma específica solo un órgano, pero también puede tener manifestaciones multisistémicas, o sea, afectar varios órganos a la vez. ¿Ya? Y lupus siempre entra en el diferencial de todas las enfermedades sistémicas. O sea, un paciente que viene con fiebre, por ejemplo, dolores articulares, ¿no? Por ejemplo, compromiso cutáneo, compromiso hematológico, etcétera, siempre hay que considerar lupus dentro de los diferenciales. ¿Ya? Cuando yo me refiero a enfermedad autoinmune, ¿no? Nos estamos dando cuenta de que son enfermedades en las cuales el sistema inmunitario se activa, ¿no? Y reconoce lo propio como ajeno. ¿Qué significa? ¿No? Que el mismo sistema inmune daña el cuerpo, ¿no? Humano en este caso, de la persona. Entonces, ¿y por qué dirán eso? ¿No? ¿Por qué sucede todo eso? En realidad no hay una clara fisiopatología, ¿no? Como por ejemplo en las infecciones, ¿no? Por ejemplo, entra una Escherichia coli mediante sus moléculas de adherencia, no se une al epitelio, infecta y espera. Eso es muy sencillo. En las enfermedades autoinmunes es muy complejo. En realidad hay demasiadas teorías que sería pues aburrirlos acerca del sol, la susceptibilidad, el complejo mayor discocompatibilidad, etc. O sea, bastante. Hay incluso textos que tratan acerca de la fisiopatología, pero no hay como que todo por orden, ¿no? O sea, cómo es que sucede la cadena de acontecimientos, ¿no? Y lo otro también es que el lupus es una enfermedad muy heterogénea. O sea, no crean que el lupus siempre va a dar compromiso cutáneo, siempre va a dar compromiso articular, siempre va a dar, por ejemplo, compromiso renal, no es siempre. Eso también ya quítense del chip, ¿ya? Porque me imagino que eso lo van a leer en los textos, etc. Y el texto está bien para el estudiante, ¿no? Claro, para ustedes, pero ya cuando van a ganar más experiencia y si les gusta el lado, por ejemplo, de la medicina clínica, que es todo esto, van a darse cuenta que el lupus tiene un montón de manifestaciones. Una simple púrpura trombocitopénica inmune puede ser consecuencia de un lupus. Entonces, incluso aquí con muchos colegas, por ejemplo, allá en el hospital bancario, bueno, en el hospital de Carrión, como que no lo tenían tampoco muy claro, ¿no? Hasta que, bueno, ya a raíz de toda la experiencia que se ha recuperado en este año y el año pasado, ya, bueno, al menos ya se han dado cuenta que es una enfermedad muy polimórfica, heterogénea, y que en cualquier paciente donde no queda claro la causa de la enfermedad, lupus es una buena opción que siempre hay que pensar y hay que pedir un acompañado de un médico, ¿no? Bien. Entonces, lo siguiente que vamos a hablar es sobre los criterios de clasificación, ¿ya? Entonces, a ver, acá viene la primera pregunta, ¿no? Que surge. A ver, ustedes pueden ya, a ver, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de lupus? Viene a ser las manifestaciones, por ejemplo, lo que viene a ser el gas malar, que es lo más común, la afectación renal. ¿Esos son los criterios diagnósticos? Los criterios diagnósticos, sí, es de afectación. Uno es la afectación que nosotros podemos observar, como es el gas malar, y otro podría ser también lo laboratorial, que tiene que estar presente, bueno, dentro, por ejemplo, en el EULAR y en el ACR, te decía que se tiene. Por eso es criterio diagnóstico. Criterio diagnóstico. A ver, ¿qué son los criterios diagnósticos de lupus? Cero. Ya, escuchen. El EULAR y el ACR no son criterios diagnósticos.
¿ya? Primer concepto que deben tener claro. Son criterios de clasificación. Criterios de clasificación. No es lo mismo criterio diagnóstico que criterio de clasificación. Por ejemplo, si yo quisiera clasificar, ¿ustedes conocen los perros cocker? ¿No? ¿Conocen un lejoncito? ¿Qué características debería tener el perro para tú clasificarlo como cocker? Muy bien, ¿qué más? El tamaño. Un cocker son ¿qué más? ¿Qué más? Todo rápido. ¿No conoces un cocker? No conoces. El color, ya puede ser, ¿qué más? La anatomía, ya. Entonces, si ustedes, por ejemplo, harían criterios de clasificación del perro cocker, pondrían, para que clasifique como cocker, tiene que tener orejas largas, que pueden poner 3 puntos, tiene que tener pelo medio ondulado, le pueden poner 3 puntos, ¿se entiende, no? Y cuando ustedes, por ejemplo, ven un perro, quieren clasificarlo, dirán, este cumple, este cumple, este cumple, este cumple. ¿Qué pasa si yo les digo del schnauzer? El schnauzer es un perro, ¿ya? Pero no es cocker. ¿Pero deja de ser perro? No. Entiendan eso, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? En lupus. Los criterios de clasificación se han hecho solamente para determinar ese conjunto de pacientes que cumplen esas características. Pero eso no significa que haya pacientes que puedan tener otras características y no sean lupus. Al final terminan siendo lupus. Eso es lo más chévere de todo, ¿no? Que a veces hay casos que no cumplen los criterios de clasificación, son lupus. Otra, que a veces dicen que los lupus siempre son ANA positivos, eso también es falso. También hay lupus negativo, sí. ¿No? Y ustedes se van a dar cuenta, bueno, ahora que les voy a abrir un poco más el cerebro, porque capaz hasta que han llegado aquí a la exposición, tal vez han tenido la preconcepción, ¿no?, de que todo lupus debe ser ANA positivo, de que todo lupus debe ser Smith, antilenia doble cadena positivo, de que todo lupus debe seguir los criterios de Euler, ACR. No es así. No es así, ¿ya? Entonces, como bien dice, los criterios de clasificación sirven para clasificar a los pacientes para estudios clínicos, estudios de tratamiento. Para eso se diseña. Homogeneizar a la población para someterlo a un determinado tratamiento. Y como verán, en el mercado de los scores, hay un montón de scores, SNP, Euler, ACR, que se han publicado a raíz de todo eso, que ayudan a algunos clínicos a poder clasificar a los pacientes. Tienen similar sensibilidad, resaltan el carácter multisistémico del lupus y generalmente son acumulativos. ¿Eso qué significa? Que si, por ejemplo, el paciente tiene rash malar hace un mes y ahora tiene, por ejemplo, trombocitopenia, se suman ambos resultados. Pero el diagnóstico es más que eso. El diagnóstico requiere olfato. Así como los perros, ¿no?, como por ejemplo el sabueso, los clínicos tenemos que tener un olfato. Cuando vemos más casos, nuestro olfato se hace más agudo. Entonces vemos un paciente y con solo verlo ya sabemos que tiene más olfato. A veces eso sorprende a veces a algunas personas, pero eso depende mucho de cuánto uno sabe y cuánto uno dice. Entonces, el diagnóstico es juicio clínico. ¿Qué es el juicio clínico? El juicio clínico depende de los conocimientos, de la experiencia y depende del razonamiento. Eso no te lo va a dar los criterios, eso no te lo va a dar los scores. ¿Ya? Bien, entonces, primer mensaje. No existen criterios de diagnóstico, solamente criterios de clasificación. Entonces, ese es el criterio de clasificación que seguro lo han visto y seguro que les han alguna vez mencionado. Después, el último criterio que ha salido de la ACR, ¿no?, donde el criterio inicial de ingreso es que el paciente tenga anticuerpo anti-lupus.
nuclear positivo, un más. ¿Y cuándo decimos que es positivo? Cuando es 1 sobre 80 o más ilusión. Ya, muy bien. Entonces, el paciente cumple ese criterio, viene lo siguiente, ¿no? Definir mediante un puntaje qué tipo de compromiso tiene. Puede tener compromiso constitucional, renal, cutáneo, seroso, hematológico, neuropsiquiátrico, musculoesquelético, ¿no? Que eso es el criterio clínico. Pero también podría tener, ¿no?, un criterio laboratorial que está consignado el complemento, por ejemplo, la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos y los anticuerpos específicos de lupus, anti-DNA o anti-SMID. Pero esto ya es historia de la medicina, todo eso, ¿ya? Dirán, siempre lo último, doctor, ¿por qué dice que es historia? Porque ya, pues ahora, con todo lo que ha cambiado, no crean que el mundo se queda en humano, ¿no? El mundo cambia, chicos. Cada día sale nueva información, cada día nos salen nuevos reportes de casos, etc. Y ya varias cosas de acá ya han cambiado. A este punto ya se sabe otras cosas, ¿no? Pero podemos decir que de lo más reciente es lo que está ahorita del año 2023-24. ¿Ya? Entonces, si alguna vez alguien les pregunta y les dice cómo se hace el diagnóstico de lupus, no van a decir pues que el diagnóstico se hace con criterios de Euler, ¿no? No, el diagnóstico requiere juicio clínico y se pueden utilizar los criterios de Euler-ACR para clasificar y ayudar en el diagnóstico. ¿Se entiende, no? Eso es otra cosa. Bien, primera crítica de todo esto. ¿Existe el lupus ANA negativo? Sí. ¿Y cómo se define ANA negativo? Como ANA menos de 1 sobre 80. ¿Ok? Entonces, doctor, ¿hay casos que pueden tener ANA menos de 1 sobre 80 y ser lupus? Sí. Caso presentado, por ejemplo, por los neumólogos en el año 2023, más o menos en julio. 2024 en julio, ¿no? En las rondas de medicina interna que hay en el Hospital Carlos. Presentaron el caso de una paciente mujer de más o menos 25 años de edad que era tecnóloga. ¿Ya? Técnica en enfermería. Estaba rotando en neumología. ¿Y con qué debutan? Debutan con tos, con fiebre, tos seca y fiebre, dolor, hipopleuria. Entonces, como estaba en neum, ¿no?, el neumólogo dice, ya hospitalízate acá, ¿no? Te conocemos, lo hospitalizan a la chica como sospecha de tuberculosis. Escuchen, ¿no? Le hacen varios exámenes, todo negativo. De todas formas, le usan también antibiótico porque en la imagen se veía un consolidado. Se veía un consolidado, les decía que puede ser neumonía, y como este es el problema del especialista, ¿no? El especialista es muy... O sea, estoy hablando del especialista de un solo órgano, ¿no? ¿Ya? Que tienen una visión muy tubular de las cosas, ¿no? Ya cuando llegan con el internista es otra cosa, el verdadero internista. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos pensaron de que esto era una neumonía por un germen drogoresistente. Entonces, ¿qué pasó? Llaman al infectólogo. Y el infectólogo viene y el infectólogo dice que esta neumonía probablemente sea por un MDR y le da inhibidor vancomicina. 2 semanas, chicos. Hacen una primera junta médica, ¿no? Y que yo participo ahí porque me colé de chismoso, ¿no? Es siempre bueno a mí colarse ahí porque había un caso, me dijeron que bueno, debe ser interesante, me colé. Y ya estaba con mi IPD en banco y lo que llamaba mucho la atención es que ella también tenía plaquetopenia, ¿no? Tenía plaquetopenia en 100.000, tenía anemia ligera, tenía CUNS positivo, 2 CUNS, ¿no? No hicieron nada con esa información, seguían insistiendo que eso era algo infeccioso, ¿no? La chica empeoraba, seguía con lo mismo, ¿no? Y en esa junta yo recuerdo muy bien que yo sugerí que esto podría ser una enfermedad autoinmune, había de descartar lupus. Pero ¿qué dijeron los neumólogos? Que hicieron un ANA y el ANA había salido 1 sobre 40. Y con esa información, ¿no?, llamaron al reumatólogo, ¿no? O sea, ya lo han visto 3 especialistas. Y el reumatólogo dijo, eso no es lupus porque no es un ANA más de 1 sobre 80. Escuchen, ¿no? La chica se quedó 2 semanas más, no mejoraba, luego hizo abdomen agudo, se hinchó la barriga y
5 días después fallece. ¿No? Lo presentan, ¿no? El último ANA que salió uno sobre 40 igual, ¿no? Y seguían insistiendo en que eso no era el lupus, ¿no? Después ese tema conversé ya personalmente con un neumólogo ya un poco mayor y él le consulta a unos reumatólogos allá también en el Hospital 2 de Mayo, reumatólogos de Azoto, porque dijo que eso es un lupus, solo que es un lupus ANA negativo, ¿no? Entonces, da pena que una paciente de 25 años haya fallecido, ¿no? Podría haber sido familiar de cualquiera de ustedes, ¿no? Todo por no darle el tratamiento en su momento. Y es que el lupus hay que tratarlo rápido, porque el lupus puede ponerse los órganos de forma rápida, no respeta nada. Bueno, en fin, yo creo que si hubiera pasado medicina, tal vez también hubiera pasado algo similar. Depende de qué colega tiene, si tiene experiencia en algunos casos, ¿no? Bien, y lo más interesante es que ese paciente, cuando le piden Elena, no salió ni antidemia ni antismia, salió otros anticuerpos, que ahorita lo vamos a discutir, ¿no? Sobre cómo deberían interpretarse esos exámenes, ¿ya? Ese entonces el primer comentario es que no hay, o sea, no siempre los lupus van a ser ANA positivos, también puede haber lupus ANA negativos. El siguiente, podemos decir, problema de esta clasificación es que no incluye otros órganos, por ejemplo, hígado. ¿Puede haber, por ejemplo, doctor, hepatitis por lupus? Sí. ¿Ya? Y ya lo han presentado, por ejemplo, en la discusión de casos que se ha hecho entre hospitales. El hospital, por ejemplo, Ramiro Priale presentó un caso interesante de una paciente de 65 años que inicialmente lo evalúan como una cirrosis, pero ellos piden los estudios y salió ANA positivo y antidemia doble cadena positiva. O sea, un lupus con afección hepática. Le ponen pulsos y todo y revierten. Bonito caso. Pero si ustedes verán, acá no incluye. ¿Dónde dice acá hígado? Entonces, eso es el siguiente comentario, ¿no? O por ejemplo, la vasculitis intestinal, ¿no? Hay pacientes mujeres que pueden debutar con abdomen agudo, toman una tomografía y es una vasculitis, ¿no? O sea, tienen síndrome de doble halo, por ejemplo, a nivel del intestino. Y para el médico, pues puede ser eso una colitis, ¿no? O una inflamación intestinal severa, ¿no? Entonces, eso tampoco está incluido acá, ¿no? Si ustedes ven, no hay intestinal, no hay hepático, como que solamente pone lo más característico, ¿no? Entonces, los casos más raros o de difícil presentación a veces puede llevar a un problema de no tratar al paciente cuando debes tratarlo, ¿no? El siguiente crítica es sobre los anticuerpos específicos, que eso ya, bueno, al menos con las nuevas revisiones y todo esto a raíz del COVID, que también ha cambiado toda esta presentación, es que no siempre van a ser antidemia ni anti-Smith. Como vamos a ver, también hay antirribosoma F, por ejemplo, antihistona, antinucleosoma positivo, y en algunos casos, por ejemplo, ser solo anti-ROD positivo, por ejemplo, ¿no? Y ser, por ejemplo, lupus, y no tener ninguno de esos anticuerpos. Entonces, eso también, ¿no? Puede ser un problema para la clasificación. Por ejemplo, acá no incluye CUMS. Ustedes dirán, ¿qué es el test de CUMS? A ver, ¿qué es el test de CUMS? ¿Han hecho el mando? Nada, a ver, ¿qué es el test de CUMS? Nada, test de CUMS. ¿Cuándo van a aprender, chicos? Estudiar, ¿no? Test de CUMS, nada, no sé qué estarán haciendo los estudios. A ver, desde CUMS, ya, eso también es un problema desde ese concepto. Muchos piensan que el test de CUMS es un test para diagnosticar anemia hemolítica autoinmune. Ustedes le van a preguntar a cualquier asistente o colega, les va a decir eso. Doctor, ¿y qué es el test de CUMS? El test de CUMS es un test para diagnosticar anemia hemolítica autoinmune, eso está mal. El
test de Coombs lo que muestra es la presencia de anticuerpos que se unen a la superficie de los glóbulos rojos. Nada más, no te dice que eso es anemia. Te está diciendo que hay anticuerpos que están reaccionando contra los propios glóbulos rojos. Y como el caso de la pequeña que les presenté, ¿no? Ella tenía test de Coombs positivo y no tenía anemia hemolítica ninguna. Pero ¿qué significaba ese Coombs positivo? ¿Qué nos estaba diciendo? Ajá, que había algo autoinmune de fondo, que no necesariamente era anemia hemolítica. No le han prestado atención a ese detalle, ¿no? Hay una frase que dice: el diablo está en los detalles. ¿Qué nos dice eso? Que lo más importante está en las cosas que pasamos por desapercibidas. Entonces, ese Coombs era valioso, nos decía que hay algo autoinmune de fondo, definitivamente. Y eso no se incluye tampoco. ¿Ya? Entonces, no crean que esta clasificación es perfecta. Obviamente, eso tiene sus errores. Ya entre especialistas a veces discutimos todo esto, ¿no? Y obviamente uno no se debe basar en eso. O sea, clasificar a un paciente como lupus solo es para estudios y para tratamiento, más no para diagnóstico. Bien, el lupus tiene múltiples manifestaciones y tal vez de acá lo más importante es la fatiga, que está presente en el 50% al comienzo, pero conforme va pasando el tiempo puede llegar incluso al 100%. Casi todos los pacientes, a veces, bueno, casi todos tienen fiebre, ¿no? Otro caso es la fatiga, por ejemplo, la pérdida de peso, la artritis, por ejemplo. Como verán, 95% puede llegar a tener artritis, o sea, un 5% que no lo tiene. Entonces, eso también es un error, ¿no? Acá justo quiero centrarme, ¿no? Porque la otra vez lo he comentado con los colegas también cuando presentaron un caso, y lo habían presentado como colagenopatía, ¿no? O enfermedad reumatológica. Entonces, acá yo creo que también hay un error, ¿no? Colagenopatía significa que la enfermedad afecta directamente al colágeno, ¿sí? Pero el lupus se afecta directamente al colágeno. O sea, si afecta, por ejemplo, las plaquetas, ¿qué tiene que ver la plaqueta con el colágeno? Es un error también, ¿no? Entonces, eso también obviamente quiero que lo cambien. O sea, ya la otra vez les comenté que ese término ya no debe existir. O sea, colagenopatías es un término que está válido, por ejemplo, para el síndrome de Ehlers-Danlos, por ejemplo, ¿no? Para las enfermedades de colágeno, ¿no? Las congénitas. Pero no estas enfermedades. Mejor es definirlas como enfermedades autoinmunes sistémicas. Ese es el término correcto, ¿no? Bien, también hay fotosensibilidad, rash en butterfly, o sea, a la de mariposa, ¿no? Alopecia, ¿no? Fenómeno de Raynaud, púrpura, urticaria, nefrosis, como que puede ser nefrítico o nefrótico, gastrointestinal también puede haber compromiso, ¿no? Puede haber pulmonar, cardíaco, también linfoadenopático, esplenomegálico, hepatomegálico, psicosis, convulsiones, etc. O sea, se le puede comprometer cualquier órgano, ¿no? O sea, esto no. Me quiero centrar un poco de la linfoadenopatía. Si se habrán dado cuenta, en los criterios de clasificación no está incluido la adenopatía, ¿no? No dice, ¿no? Ahora les comento un caso interesantísimo, que justo lo vi. Lo hospitalizaron a una paciente más o menos por el año, bueno, fue en el 2024, en el mes de febrero o marzo. Era una señorita que estudiaba enfermería. Tenía 22 años, creo, y la habían hospitalizado porque tenía adenopatías. No tenía fiebre, no tenía dolor faríngeo, no tenía artritis, no tenía alopecia, no tenía nada. Solo adenopatías que venían, aparecían, desaparecían, aparecían, desaparecían. Entonces yo me acuerdo de ese caso porque en ese momento lo vimos, ¿no? Y le pedimos un ANA. Y el ANA salió negativo. Y como no tenía otros compromisos, ¿no? Está relativamente tranquila, dije, pues, ¿qué probabilidad tendrá? Menos del 50%. Entonces pensamos en otras enfermedades, ¿no?
Pasan los años, más o menos 2025, 2024, 25, más o menos por el mes de enero, y mi esposa, que bueno, es hematólogo, ¿no? Lo recibe por consultorio el paciente, ¿no? Y me dice, ¿te acuerdas de la señorita que tenía neumopatías y que mandamos varios estudios y todos salieron negativos? ¿Qué pasa? Que el PET ha salido anti-Smith, me dice, y han empezado a aparecer dolores articulares. Y le digo, sí, pues es lupus, me dice. O sea, un paciente debuta con adenopatías, etiología no bien clara, y pasó un año y afloró la enfermedad. Como dirían ustedes, salió del closet, ¿no? Soy lupus, dije. Conclusión, las enfermedades son así, doctores. ¿Ya? O sea, no, a veces no son tan fáciles de diagnosticar. Al inicio nadie hubiera pensado que eso es un lupus, ¿sabes? Pero vean que después de un año aflora la enfermedad. Ese caso a mí particularmente me ha dado una gran enseñanza, ¿no? O sea, todo paciente con neuropatía de etiología no clara hay que pedir de frente ella y hay que hacerle seguimiento. Bien. Entonces, bueno, acá ya ustedes ven que todo puede manifestarse como LED, eso es mucho, muy bien. Tal vez estos son los hallazgos más característicos y lo van a ver en los libros y todo, ¿no? Por ejemplo, las manifestaciones de articulaciones, por ejemplo, esos cuellitos de cisne, ¿no? Que son muy diferentes al artritis reumatoide, ¿no? Me imagino que ya han hecho la clase de edad, ¿han hecho? Ya, bien. Y se habrán dado cuenta que la afección a nivel articular de la AR generalmente es proximal. Se afecta generalmente metacarpofalángicas y hiperfalángicas proximales. Generalmente el paciente hace un cuadro parecido a una garra con desviación cubitaria, ¿no? Eso es característico del paciente. Pero este paciente no tiene eso, sino tiene afección de la interfalángica distal, ¿no? Y la intermedia, o sea, ¿no? Se encuentra como que subluxada, ¿no? Y dorsiflexión, ¿no? Entonces, eso por ejemplo es un hallazgo que es característico del lupus, ¿no? Eso, mirando esa imagen, uno no va a decir que eso es artritis reumatoide, ¿no? Porque la artritis reumatoide causa más lesión en flexión y desviación cubital. Luego, también el lupus puede dar lo que son los nódulos subcutáneos, que eso también lo puede dar el reumatoide, y eso también entra en los diferenciales. Tal vez la artritis reumatoide más causa nódulos subcutáneos, pero a nivel de la articulación. En cambio, el lupus lo puede dar a lo largo, ¿no?, de todo el brazo o del antebrazo. Después también estas lesiones, ¿no?, tipo eritematosas, papulares o incluso maculares, se pueden parecer mucho a un cuadro que se llama dermatomiositis, ¿no? Por ejemplo, las pápulas de Gottron, ¿no?, en dermatomiositis. Creo que ese tema no está incluido, creo, en su síntoma, porque son biopatías inflamatorias, es un tema muy interesante. Pero en este caso, las pápulas de Gottron en dermatomiositis afectan generalmente la superficie interfalángica. En cambio, en este caso se afecta la superficie que se encuentra entre las articulaciones, o sea, del dedito, ¿no? Eso, por ejemplo, ya me ayuda a diferenciar que eso no es una dermatomiositis, sino que esa lesión puede ser compatible con lupus. Luego, lo otro, la alopecia, que también es muy frecuente, esto que es también demasiado característico, ¿no? Y tal vez lo han visto, ¿no? Dice gala de mariposa, ¿no? Dice se llama lupus, ¿no? Bueno, el lupus, por ejemplo, no afecta lo que es el surco nasolabial, o sea, lo respeta, pero por ejemplo el dermatomiositis, esto se afecta, o sea, esto se pone rojo, igual como si fuera un butterfly, pero también se afecta esto y se pone rojo, eso es dermatomiositis. El lupus no. Y lo otro es las articulaciones de Jacob, ¿no?, que son estas subluxaciones que sucede sobre todo en el dedo gordo, en el dedo, ¿no? Eso también es característico del lupus. Bien, acá ya datos más interesantes aún. Por ejemplo, lo que se observa ya en la esquina
es una lesión desmielinizante, que en algunos casos puede ser de varios segmentos vertebrales, que se llama mielopatía longitudinal extensa, o ser solamente de un segmento, como el caso de una mielitis transversa. Entonces, una mielitis transversa también puede ser ocasionada por lupus. Lo que vemos acá, por ejemplo, ¿no?, es una lesión en la parte posterior del cerebro que es compatible con una leucoencefalopatía posterior reversible. Nosotros en el hospital hemos tenido ya un caso de una leucoencefalopatía por PRES, ¿no?, que estamos en vías de publicación ya a la Sociedad Peruana de Medicina Interna, diagnóstico que hicimos con el doctor Lazarte. Un caso bastante interesante de un lupus en un joven de 19 años, ¿no? Entonces, que también la reumatología pensó que eso no era lupus, ¿no? Quería esperar la biopsia. Eso también a veces es un error, ¿no? O sea, no hay que esperar mucho y quedar, ¿no? Lo otro también que se observa ahí, por ejemplo, es un compromiso cardíaco por lupus. Lo que observan ahí es un ecocardio. Esto es la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Y esto qué válvula será? ¿Qué válvula divide la aurícula izquierda del ventrículo? Mitral. Muy bien. Entonces, ¿qué observan ahí? Una masa, ¿no? Esto es lo que se llama endocarditis de Lippmann-Sachs, ¿okay?, cuya etiología, o sea, un paciente que se hace un ecocardio puede encontrar una masa y a veces eso lleva a pensar que es una endocarditis infecciosa, ¿no?, hasta que le toman exámenes y todo eso. ¿Qué observamos acá? Esto es un frotis de lámina periférica, ¿no?, y lo que se observa acá es una célula que tiene forma de casco, ¿no? Acá, bueno, no se ve bien, pero vean acá. ¿Qué es esto? Parece como si lo hubieran roto. Esa célula es parte de una microangiopatía trombótica, ¿no?, MAT, microangiopatía trombótica, y se acompaña de esquistocitos, que eso es ese tipo de daño a nivel del glóbulo rojo, acompañado de trombocitopenia, ¿no?, y trombosis, ¿no?, diseminada. Es una enfermedad recontra grave que requiere tratamiento urgente, daña el riñón, daña la sangre y el paciente se puede morir. Esto de acá también es muy característico, eso se llama púrpura, ¿no?, que son lesiones pápulo, incluso en placas que pueden ser extensas, circunscritas principalmente en miembros inferiores, ¿no?, y que son palpables. Ustedes lo tocan, tienen un relieve, ¿no?, cuyo diferencial es plaquetopenia inmune, o sea, PTI. Entonces, pero el PTI es plano, en cambio en esto tiene un relieve. Se llama púrpura palpable, y la púrpura palpable, que nosotros lo vamos a ver en vasculitis, por ejemplo, es un hallazgo específico, ¿no?, de vasculitis de vaso pequeño. La vasculitis de vaso pequeño, su manifestación es esto. O sea, si ustedes ven esto, ya piensan en vasculitis. Vasculitis de vaso pequeño. Ahora, ¿por qué será la vasculitis? Eso es otra cosa, ¿no? En este caso es por lupus, ¿no? Y esto de acá es un test de aglutinación directa, ¿no?, el DAC, que en el bulbo, en el populum, le llaman test de Kunz, ¿no? El DAC, el término médico correcto se llama test de DAC, o test de globulina directa, ¿ok?, o antiglobulina directa, que se llama alias test de Kunz, ¿no?, que precipitan los glóbulos rojos tizados, ¿no?, en ese tubo de ensayo. Eso que orienta, ¿no?, a que el paciente tiene anticuerpos, o sea, tiene autoinmunidad. Ahora, si tiene anemia hemolítica autoinmune, lo más probable es que tenga por anticuerpos calientes, que eso es lo que da el test de Kunz directo. Muy bien. Entonces, vamos a hablar acerca del test laboratorial. Como bien dije, todo el lupus es ANA positivo, no siempre, ¿no?, ya hemos dicho que existe el lupus ANA negativo. Existe un test ANA negativo cuyo diagnóstico requiere juicio clínico, requiere expertise, no estar ahí vagando, ¿no?, quiere decir. Segundo, no todo lupus es anti-DNA o anti-SMIC positivo, ¿no? También puede haber otros anticuerpos que son positivos en jóvenes, incluso en viejos, y son específicos de lupus, ¿no? Por ejemplo, el anti-RED-P, o sea, antirribosomal P, antirribosomal distonal, que también son específicos de lupus. Muy bien, y tanto es así, ¿no?,
Por ejemplo, los anticuerpos antirribosomal B se encuentran entre el 15 a 30% de los pacientes con lupus, o sea, su sensibilidad es baja, pero su especificidad es más del 95%. O sea, si un paciente tiene hallazgos clínicos que pueden atribuirse a lupus y tiene un anti-RIP positivo, o sea, pues, eso es lupus, ¿no? O sea, tampoco no van a esperar que sea anti-Smith. Capaz de acá a 20 años va a ser anti-Smith recién, pero no por eso no le vas a dar tratamiento, o sea, hay que dar. ¿Ver? El antinucleosoma, por ejemplo, tiene una especificidad del 94%, o sea, también es. Sí, ¿no? Ahora, acá podemos contarles tantos casos que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, hay un caso de un abuelo que tenía 80 años, ¿no? También tenía PTI, o sea, púrpura trombocitopenia, y salió ANA positiva, y el ENA, que lo pide, felizmente le han pedido ENA por inmunoglosa, salió solo nucleosoma positivo 3 cruces, solo nucleosoma, no salió otro anticuerpo, no salió anticuerpo, nada, solo nucleosoma. Ya con eso es lupus, ¿no? ¿Cuánto es su especificidad? 94. El chico que les comento del 3, por ejemplo, solo salió anti-RIP, no salió anti-RIP, solo RIP y era lupus. Bien, el diagnóstico diferencial requiere obviamente múltiples etiologías, y bueno, los que han visto la serie del Dr. House, a mí me gustó mucho, ¿no? Cuando estaba así como ustedes estudiantes solo vi un capítulo y como que ya después no le seguí. Ya en el segundo me gustó bastante, es decir, me acabé las 8 temporadas de Dr. House y la he vuelto a ver ahora con mi esposa, cada vez que estamos en el almuerzo, en la cena. Y todos sus ayudantes, bueno, sus médicos de apoyo, ¿no? Siempre piensan lupus, en este caso es lupus. Los doctores siempre dicen no, y es cierto, o sea, todo se puede parecer a lupus, pero a veces hacer el diagnóstico no siempre es, o sea, requiere excluir todas esas posibilidades, pero eso depende obviamente del historial. Un poco que me quiero centrar también es en el ANA. El ANA, como verán, se hace mediante patrones de células B2C mediante inmunofluorescencia. Es el método estándar que se sugiere para poder hacer el diagnóstico y requiere de alguien preparado en el IFIS, o sea, tiene que ser alguien que lea el libro. El ANA puede tener diferentes tipos de patrones, como pueden ver. Puede ser un patrón nuclear, citoplasmático, mitótico, y dentro del nuclear puede haber patrones homogéneos, granulares, centroméricos, nucleares, etc. Un montón de patrones. Y ustedes dirán, doctor, ¿para qué nos sirve saber el patrón? El patrón nos orienta al tipo de anticuerpo que nos va a salir en el ENA, ¿no? Por ejemplo. Y es que en el patrón del ANA, por ejemplo, nosotros tenemos patrones periféricos, como el ring, que es un anillo, por ejemplo, cuya, podemos decir, correlación con el ENA corresponde a la antiremia y es específico de él. O sea, si ustedes, por ejemplo, ven un ANA con patrón en ring, o sea, eso muy probablemente sea orientativo de lupus. Homogéneo también puede estar en lupus. Spiegler, que es granular, también está en lupus, pero también en otras enfermedades como ven. El centromérico es más específico de Krebs, que es más de esclerodermia. Y el nucleolar también puede estar en lupus, o síndrome de Sjögren. ¿Ya? Entonces, el ANA no solamente es ver el ANA y el título, sino también ver qué tipo de anticuerpo, o sea, qué tipo de patrón tiene. Luego también acá es muy importante el título. Vean que conforme va avanzando el número de títulos, ¿no?, la especificidad incrementa, ¿no? Y eso también a veces se utiliza para el diagnóstico de lupus. Dirán, por ejemplo, si nosotros tenemos un ANA sobre 2160, eso es lupus, ¿no? O sea, ya no hay duda, ¿no? O sea, pero el problema más está con los ANAs que son entre 1,80 y más bajos, ¿no? Porque ahí como que no queda bien clara la cosa, ¿no? Bueno, en fin, no tiene buena especificidad, pero más títulos, más específicos. Los anticuerpos antifosfolipídicos, y como vamos a ver a continuación,
son específicos también, no solo de síndrome antifosfolipídico, sino también de lupus. Tanto es así que actualmente todo paciente que tenga lupus, ¿no?, debe pedirse obligatoriamente anticuerpos antifosfolipídicos. Eso ya lo sugieren todas las guías y a nivel nacional también se hace lo mismo. O sea, debe pedirse, ¿no? A veces yo reniego, ¿no?, me molesto